Buenos días gente, acá Bruno de Ender Music, como siempre para compartir data de producción de música electrónica 100% en Ableton. Vamos a continuar en este caso con la serie de videos que estamos haciendo sobre los subgéneros del techno y hoy nos vamos a meter un poco con el sci-fi, que es una rama muy interesante del techno que propone generar sonidos que se separen muchísimo de lo que nosotros reconocemos como instrumentos tradicionales, porque la idea es generar esa sensación de música completamente futurista fuera de este mundo. Entonces es muy interesante para trabajar. Lo que vamos a hacer es plantear algunos sonidos que luego formarían toda la estructura del track. Nos vamos a quedar en una sección de beat, ¿sí? No vamos a desarrollar la estructura para que no sea demasiado largo el video como siempre, pero vamos a dejar disponible el proyecto para que ustedes puedan investigarlo después si quieren seguir y puedan ver todo mucho más de lleno. Entonces, como siempre, cualquier sugerencia, comentario que nos quieran dejar nos ayuda un montón para los próximos videos. Y también recuerden que somos además una academia de música, por lo cual por cualquier cosa que nos quieran consultar, asesoramiento, también podemos trabajar juntos de esa forma, ¿sí? Así que bueno, nos metemos con el video. Bueno, comenzamos entonces. Como siempre tengo preparada una base muy sencilla para poder después agregar lo que son nuestros sonidos que vamos a trabajar en el video. Como verán, es una base muy simple de un kick, hi-hat, shaker, y también tengo preparado este ride acá para sumar en algún momento. Sonidos bien clásicos que recuerdan a la 909, ¿sí? Con respecto a los sonidos de batería, no me quiero poner acá muy digamos, profundo, porque la idea es centrarnos más en la parte de síntesis, que es un poco en lo que se basa todo este género. Pero bueno, les muestro un poquito el kick, digamos. Es un 909 con un poco de Q, saturación y compresión, la verdad nada muy extraño. Hi-hat también, fíjense que estoy usando todo 909 para ir bien a lo clásico en este sentido. Tal vez tiene un poquito de ahí de apertura con el chorus, un poco de saturación. Acá en el shaker, por ejemplo, tal vez dibujé una secuencia un poquito no tan derecha para que tenga un poco de movimiento. Fíjense que estoy usando bastante los retornos en este caso. Tengo en el retorno A un reverb, ¿sí? Que está recibiendo prácticamente todos los sonidos. Es un reverb corto de 800 milisegundos, pero que le da toda esa atmósfera. Y también tengo en el canal B un delay, ¿sí? Un delay en 2 con un poquito de chorus, que hace que reboten un poco de esos platillos y le da un poquito más de espacialidad y profundidad, ¿no? Bien. Vamos a ir al bajo también. El bajo no es demasiado complicado, simplemente es un operator para... Fíjense que en la primer oscilador estoy usando una onda senoidal muy sencilla. Acá le agrego un segundo armónico porque me pareció que le sumaba un poco de cuerpo, pero es solo eso. Tiene un poquito apenas también de apertura en el oscilador B, que al ser un synth FM le da también como una textura. Vamos a solearlo. Fíjense que el bajo estoy haciendo nada más 2 notas. Pero lo que configura en el sintetizador es en este sector. Si seleccionamos este sector de acá abajo a la derecha, podemos elegir la cantidad de lo que dicen voices, que sería como justamente la cantidad de notas que pueden sonar a la vez. Cuando seleccionamos uno se convierte en lo que se llama monofónico. O sea, si yo toco una nota y después toco la siguiente, deja de sonar la primera y empieza a sonar la siguiente. No se pueden tocar más de una nota por vez. Y cuando configuramos una voz solamente y activamos en este otro sector de acá, lo que es el glide, nos da ese efecto de que cuando pasa de una nota a la otra no salta de golpe, sino que se escucha como ese picheo para abajo o para arriba, ¿sí? Por ejemplo, a ver si lo quieren escuchar un poco más. Fíjense que estoy tocando una nota, cuando paso a la otra, como que se siente, no salta tan repentinamente. También lo podemos hacer más lento con este time, fíjense. Ahí cuando recién fui a 3 segundos se escuchó un poco más pronunciado, ¿no? En lo que les digo. Pero bueno, yo lo desconfiguré muy corto, lo había dejado en 30 milisegundos para que sea algo... Voy a subir un poco el volumen, así se escucha. Ven que son estas 2 notas y tiene como esa caída suave, ¿sí? Bien, volvemos al volumen como estaba. Entonces es un bajo muy sencillo que solamente le agrega low end, digamos, graves al tema, pero no tiene demasiada presencia, porque en este estilo generalmente se centra toda la composición en la parte más textural de sintetizadores y atmósfera, ¿no? Vamos a empezar entonces con el primer sonido que vamos a agregar, que va a ser una textura. Como les había comentado en la intro, vamos a hacer 3 sonidos. El primero va a ser una textura, que va a ser lo que nos da un poco la espacialidad del track, y los otros 2 van a ser más
típicos sintetizadores que agregan cuestiones más presentes, más melódicas. Para la textura, creo que es interesante en este género probar un poquito con audio, ¿sí? En vez de ir como siempre a un sintetizador y empezar a diseñar un sonido, a veces obteniendo ciertos samples, ya sea propios que grabamos o que descargamos de alguna librería o que lo que sea, la verdad que es muy bueno para poder encontrar cosas más experimentales y que nos lleven a lugares que tal vez un sintetizador nunca te va a llevar, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue, pensé sci-fi techno, y dije quiero algo medio industrial, quiero algo medio mecánico. Entré a YouTube y busqué un video de un tipo usando una sierra eléctrica y descargué ese video, ¿sí? Descargué el audio del video. Como verán, es un audio larguísimo, un video larguísimo, acá lo tengo entero, ¿sí? Se escucha que también el video tiene música y todo, pero me centré en una sola parte. Vamos a probar a sacarlo del retorno. Me centré en esta parte solamente. Es el momento cuando él usa la sierra, ¿sí? Porque quería justamente esta textura media mecánica, que no sea, digamos, tan musical, ¿sí? Le dé una textura un poquito más abstracta. Entonces, una vez que tenemos centrado una parte que nos interesa, fíjense que yo también dividí la grilla en este caso en corcheas 1/8 y seleccioné una porción de 3, cosa de que nos da una especie de polirritmia, ¿no? Como que ya agrega un poquito de hipnotismo y de algo más interesante rítmicamente al tema. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es empezar a darle espacialidad a esto. Tengo un tercer retorno en el canal C, que es un reverb que llamo largo, que fíjense que este lo configuré con 7 segundos, ¿sí? También un poco de Q y chorus para darle estéreo. Fíjense ya cuando estoy enviando esa textura al reverb largo, ya como le da mucho más espacialidad, ¿no? Pero vamos a trabajarlo un poquito más. Entonces lo primero que le voy a agregar es un efecto que yo había hablado mucho en este canal, que es el corpus. Es muy interesante este efecto porque justamente nos permite tomar, digamos, lo que hace es toma la señal de audio, enfatiza los armónicos del sonido, simulando alguno de estos elementos que puede ser, digamos, barra de metal, marimba, caño, tubo, ¿sí? Entonces, la verdad que es muy interesante para estos estilos bien underground y que tienen que sonar más abstractos y oscuros. La verdad que es muy interesante. Vamos entonces a ir a, por ejemplo, pipe, que sería caño. Con este tune puedo elegir la nota en la que van a resaltar esos armónicos. Vamos a dejar do sostenido, que es lo que yo había elegido en el bajo, digamos, lo que tengo como principal nota del tema, porque el bajo hace un re y cae un do sostenido, entonces puedo probar con alguna de esas. Vamos a ir probando, a ver. Fíjense que con este circulito podemos mover dos valores, lo que sería el radio de ese supuesto caño y el decay, que es cuánta release o cuánta cola le va a dejar a esas resonancias, ¿no? Después tenemos esta muy interesante que se llama opening. Fíjense cómo le agrega mucha riqueza también. Ya empieza a aparecer algo armónico, algo más parecido a una nota. Y deja de ser una textura puramente, digamos, de ruido. Empieza a tener esta cuestión un poco más de nota musical, ¿no? Bien. Vamos a seguir procesándolo un poquito. Le voy a agregar un delay también para que, digamos, tenga un poco más de rebote todo este sonido. Vamos a probar. A ver, un valor ahí un poco más lento. Bien, vamos a ecualizar un poquito como siempre para limpiar un poco la mezcla. Asegurarnos de que no haya ningún grave que entre en conflicto con el kick o con el bajo. Vamos viendo cómo está sonando esto.
Me gusta. Bien, voy a probar también algo que viene muy bien a veces para agregar más modulación todavía, el típico autofilter, ¿sí? Y algo que me gusta usar mucho en estos sonidos que sirven un poco de textura o pad, es el filtro que tiene forma de notch, que es este, digamos, filtro que directamente es un agujero en el medio de las frecuencias. Y fíjense cómo libera mucho, digamos, le da mucho aire al tema porque saca un montón de medios, entonces nos va a dejar un montón de espacio para todos los sonidos que queramos poner en este sector, que generalmente son los sintetizadores más leads, las cosas más presentes en el track. Entonces una textura así, que la idea es que genere fondo y no moleste, la verdad que viene muy bien retirarle un poco de frecuencias en este lado. Fíjense, si yo la apago, ocupa mucho más espacio de la frecuencia, ¿sí? Bien, otra cosa que voy a hacer es agregarle un poco de LFO, ¿sí? Lo hemos hablado también el LFO. Subir un poco acá a la derecha este LFO Amount, que nos va a hacer que mover esta frecuencia como si yo estuviese manualmente haciendo para un lado y para el otro, pero visualmente no lo vemos, pero lo está haciendo, ¿sí? Ahí se escucha cómo va cambiando el sonido. Bien. Esta vez vamos a bajarle un poco el rate del LFO. Bien, voy a enviar también este sonido al reverb general. Bien. Vamos a comprimirlo un poquito para ayudarlo a funcionar mejor en la mezcla, con tal vez un sidechain, ¿sí? También esto lo hemos hablado varias veces. Lo enviamos al sidechain que tengo generado, que es un mismo canal de kick, fíjense, apagado, que se llama sidechain. Y ese nos ayuda a enviar los compresores para poder generar ese sidechain. No queremos algo demasiado agresivo así. Bueno, en realidad depende de lo que uno busque, ¿no? Pero fíjense con este efecto cómo le damos algo mucho más agresivo, más tenso. No está mal igual. Pero yo en este caso quiero hacer algo más, un poquito más sostenido, más suave. Y tal vez lo bajamos del volumen. Ahí va. Bien. Ahí tenemos nuestra primera textura del tema, que ya le está dando un montón de espacio a este track y está situándonos un poco en ese clima medio ciencia ficción, ¿no? La idea, de nuevo, es buscar sonidos que no lo generamos naturalmente con los instrumentos tradicionales, sino esos sonidos que nos recuerdan a máquinas, cosas mecánicas, ¿sí? Bien, vamos a agregar entonces nuestro primer sintetizador. Y el segundo sonido que vamos a hacer es otro sonido muy típico de este estilo que se suele escuchar, que son lo que se llaman blips, ¿no? ¿Qué son los blips? Son los típicos sonidos modulares de sintetizador, como bien cortitos y que recuerdan a maquinita, no un sonido demasiado elaborado, con mucho procesamiento ni nada, sino al revés. Esos sonidos que uno recuerda a un laboratorio o a un taller mecánico, cosas, digamos, bien mecánicas y de máquina, ¿sí? Y la verdad que un instrumento para mí muy bueno para hacer eso es el Operator. Entonces, lo primero que voy a hacer es también generar una secuencia muy simple. Por ejemplo, nosotros estábamos en la nota do sostenido. Recordemos que, por ejemplo, algo que viene muy bien cuando queremos hacer tecno medio oscuro, medio abstracto, hay una escala que yo siempre recomiendo de notas, que es empezar a moverse siempre por esta secuencia de tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, ¿sí? Si nosotros nos paramos en una nota y saltamos un semitono para arriba, o sea, un casillero, después 2, después 1, después 2, después 1 y así sucesivamente, vamos a llegar a tener una escala muy tensa y oscura y que nos da un sonido bastante interesante, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tengo formada la escala de mi do sostenido hasta el otro do sostenido y puedo utilizar alguna de estas notas. No significa, no hace falta que use todas. De hecho, la secuencia que voy a usar es muy simple. Me puedo quedar, no sé, con estas del medio, por ejemplo.
¿sí? Y otra cosa que voy a hacer es tal vez darle otra polirritmia más, que también hemos hablado bastante de esto. Por ejemplo, me voy a quedar con una secuencia de 5 notas, ¿sí? O sea, el loop que estoy generando tiene 5 espacios. Entonces se va a estar un poco corriendo de mi secuencia rítmica, escuchen. Bien. Podemos probar tal vez algún cambio de octava. Vamos a probar ahí. Y ahora lo que vamos a ponernos a hacer es empezar a jugar mucho con ese sector del sintetizador. Y acá es donde entra en juego para mí lo que nos da ese sonido bien blip. Cuando empezamos a movernos en estos, lo que se llama quartz, que sería como la octava del oscilador. Y también con el de arriba. Entonces, por ejemplo, fíjense. Como ya cambia muchísimo el sonido, obviamente, porque estamos cambiando octava de ese oscilador, ¿sí? Vamos a darle un poquito también al oscilador B, abrir este. Y este también podemos. Entonces lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es ingresar en el sector. Voy a dejar esto en un... Podemos dejarlo en 1. Ingresar en ese coarce, digamos, en esa perilla de octavas. Ir a lo que dice mostrar modulación. Y por ahí, en cada nota, generarle una distinta, ¿sí? O sea, fíjense cuánto mucho más interesante es. Bien. Otra cosa muy interesante que tiene este sintetizador, si nos paramos en el oscilador que queremos, que estamos trabajando, y en la pantalla esta central tenemos dos opciones. La envelope, que sería la envolvente de volumen, que nos define, digamos, el ataque, el release. Podemos dejar un sonido mucho más cortito con puro ataque, como esto. O podemos retrasar el ataque al revés para... ¿no? Esto ya lo conocían. Y después tenemos el oscilador, que es básicamente un panel donde nos muestra los armónicos con los que está compuesto esa onda. Y al ser una onda senoidal tiene uno solo, porque es la onda más pura que hay, hecha de un solo armónico. Pero nosotros podemos dibujar ciertos armónicos a mano, y fíjense cómo se va rompiendo toda la onda, porque van justamente volviéndose una onda mucho más compleja, parecía la de un wavetable, por ejemplo, ¿sí? Y eso nos va a dar un sonido mucho más estridente, más agresivo. La verdad que es muy interesante para ver dónde estaría, digamos, lo que nosotros queremos para el tema, ¿sí? Yo la verdad que me quedo bastante tiempo así buscando... Fíjense cómo estamos, digamos, llegando a ese sonido que es bien alejado de todos los sonidos que escuchamos naturalmente en la música. Y es bien algo que parecería salir de un circuito, de una máquina, de un laboratorio, ¿sí? Después, por supuesto, que podemos ir trabajándolo. Tenemos todavía el filtro que ni lo usamos, esta perilla de tono, que la verdad que es muy parecido a un filtro, pero es un poquito más sutil. Saca apenas un poco de agudos. Bueno, vamos a empezar también a darle un poco de espacialidad. Voy a enviar este sonido al delay, al reverb. Otra cosa que podemos probar con el coarz es tal vez, en vez de hacer saltos derechos, si nosotros hacemos, por ejemplo, un cambio de valor, digamos, en ascenso. Fíjense esto. Se escucha ese picheo muy sutil que hace entre estas dos notas y queda muy bueno también. O ese tipo de cuestiones.
A mí me gustó. Bien, vamos a ecualizarlo un poquito. Tal vez este tipo de sonidos, justamente blips, que son hechos con ondas tan simples que generan armónicos tan precisos y tan estridentes, son un poquito a veces cansadores al oído, hay que tener cuidado y a veces está bueno contener alguno de ellos si sabemos que hay una resonancia muy fuerte. Esta sería una, por ejemplo, ¿no? Ver cómo la contenemos para dejar, digamos, un sonido amigable y que no sea tan cansador. Bien, vamos a activarle un compresor. En este caso voy a hacer lo mismo, voy a poner un poquito en sidechain. Otra cosa que podemos probar para darle un poquito de presencia es saturarlo a penitas, ¿sí? Podemos probar con un amp o con cualquier tipo de distorsión que nos guste usar. Suave, algo muy suave, fíjense que voy a llevar la ganancia muy abajo. Bueno, todavía el sintetizador está sonando completamente en mono. Eso también es importante. A veces si queremos darle más espacialidad, recuerden que cuando abrimos los sonidos en estéreo, nos dan más ese efecto. Depende igual lo que queramos lograr con cada sonido, pero en este yo creo que sería interesante un poco estéreo. Y ahí tenemos dos opciones. O le agregamos algún efecto tipo chorus o algo similar. ¿Sí? O tenemos también, el operator trae este spread que básicamente hace algo muy similar. Lo que pasa es que simplemente tenemos menos opciones para configurarlo, ¿sí? Vamos a usar el chorus. Bien. Perfecto. Y vamos a agregar entonces como tercer sonido a estos sonidos sintetizados Bien, y vamos entonces a ir a nuestro último sonido del video, que va a ser otro sonido muy típico del estilo, que es también muy similar en realidad a un blip, pero son esos sonidos que son bien lentos y producen como una especie de aumento de pitch muy en el fondo, ¿sí? Que también nos recuerdan mucho a estos sonidos de laboratorio, de industria, mecánicos. Entonces en este caso voy a volver a usar un operator. Y esta vez voy a dibujar una nota muy larga. ¿Sí? La nota de nuestro tema. Pero lo que voy a hacer es mediante un LFO, que esto lo recomiendo mucho también, que lo hemos visto en algunos videos. Es este LFO genérico que tiene el Ableton. Fíjense, perdón, yo en este video estoy buscando todos los efectos y instrumentos de Ableton usando Control F, ¿sí? Y escribimos lo que necesitamos, LFO, y nos dice inmediatamente lo primero que aparece. Entonces, muy, muy práctico. Bueno, vamos a agregar entonces nuestro último sonido de este video, que va a ser un sonido también muy típico de este estilo de techno, que es también uno de esos sonidos de sintetizadores, pero que en realidad nos hacen acordar más a laboratorios, a máquinas, a algo muy abstracto, ¿sí? Y que tiene como un aumento de pitch muy leve. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un canal MIDI. De nuevo voy a elegir el operator. Uy. Bien, y a este operator le voy a tirar al lado un LFO, ¿sí? Buscador, LFO. Y este LFO genérico que tiene Ableton, que ya hemos hablado en este canal también, que es muy, muy útil. Entonces lo que voy a hacer es dibujarle a este sintetizador una nota muy larga. Estamos escuchando solo. De nuevo voy a jugar con el tema del coarse. Pero esta vez lo voy a hacer bien pronunciado. Y voy a usar el LFO para que lo haga. Entonces voy a activar acá Map al coarse. Y ahora
con estos valores de 0 a 100%, le decimos hasta dónde queremos que vayan. No quiero que sea algo muy, digamos, con mucha diferencia, porque fíjense que lo que pasa si no es un montón, es muy agudo, ¿sí? Yo quiero algo muy leve y muy sutil. Entonces me voy a hacer, por ejemplo, de 0 a 8. Inclusive menos, te diría. Ahí. También el tipo de onda del LFO no quiero que suba y que baje. Entonces voy a elegir esta que dice Up. Y vamos a cambiar acá en el LFO abajo, donde tiene el simbolito de figura musical, para que sea rítmico. Y lo podemos dejar, por ejemplo, en 1, que sería un compás. Entonces, por compás, que es este loop que tenemos, va a subir y después va a volver a arrancar de 0, fíjense. ¿Sí? Fíjense cómo está moviendo acá el quartz. Solamente de 0.5 a 1 lo estoy moviendo, ¿eh? Podemos experimentar igual más si quieren, fíjense. Hay que ver qué es lo que nos gusta más con el tema. A ver. Ahí puede ir, ahora un poquito más a que llegue al 2. Bien. Vamos a probar un poquito también si le damos un poco de level acá al oscilador B. Fíjense cómo también tiene mucha más textura de esta forma. Si no activamos el oscilador B y es solo el A, al ser una sola onda senoidal, tal vez es demasiado aburrido, ¿sí? No se me ocurre otra palabra para decirlo. Como demasiado sencillo. Ya con el oscilador B, fíjense, tiene como esa textura un poquito más de profundidad sonora. Un poco más interesante tal vez. Bien, y a este también lo voy a enviar al reverb largo que tenemos. Al reverb general. Y puede ser un poco al delay también. A este también le vamos a dar apertura estéreo. Fíjense que puedo seguir probando con el tema del quartz para llegar a encontrar el punto que más me gusta, digamos, de ese pitcheo que está haciendo. Fíjense que ahora moví en el oscilador B quartz 0.5 y ahí me gusta más, siento que queda un poquito más armónico. Está bueno. Vamos a darle un poquito de Q, como siempre, para encajarlo mejor en la mezcla. Acá pasa un poco lo que le comentaba con el sonido de los blips. También es un sonido súper punzante, cargado de, digamos, es un armónico muy presente, sí, que encima ese armónico está haciendo un recorrido porque está moviendo en afinación, o sea, está haciendo todo un barrido acá de frecuencias, ¿no? Entonces es realmente muy predominante en la mezcla. Entonces a veces está bueno suavizar y digamos, contener un poquito para que tenga espacio más los otros sonidos, ¿sí? Fíjense, si yo dejo sin el EQ. Y en este caso estoy liberando un poco esta zona medio grave, donde tenemos el bajo, tenemos el kick, tenemos varias cosas. Bien, y le voy a agregar a esto como último un compresor de nuevo en sidechain para ayudar también a liberar el kick en la mezcla. Bien, por último lo que voy a hacer es un poco regular los volúmenes de todo, así le damos un poco un cierre al video. Tal vez está bueno un poquito también ver los volúmenes de los retornos, a ver qué pasa si le damos un poco más de presencia a este reverb final.
Perfecto. Fíjense que también un poco los blips estaban tal vez demasiado presentes, entonces lo saqué un poco del delay. Entonces está bueno también empezar a entender y hacer un repaso en un momento de qué es lo que está yendo a cada retorno, ¿sí? Si hay algún retorno que está muy abarrotado de sonidos, que está ocupando demasiado espacio, si está recibiendo demasiado. Está un poquito más equilibrado. Bien, bueno, entonces esto fue lo que queríamos mostrarles sobre diseño de sonido para este tipo de tecno, ¿sí? Como siempre es una introducción, la idea es mostrar un poquito acercamientos a cómo podemos llegar a cierto tipo de sonido, ¿sí? Como siempre esperamos que nos comenten a ver si realmente les sirvió, si les gustó, si hay algo que les haya quedado en duda, si les interesa ver algo para el siguiente video. Este proyecto, que es 100% en Ableton, lo vamos a subir a un Drive y lo vamos a compartir. Así se descargan todo y pueden chequear todo lo que necesiten, ¿sí? Gracias y nos vemos la próxima.